Bueno, ahí todos están viendo la pantalla. Francis, ¿estás demuteada? Francis, ¿me escuchás? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, perfecto. Sí, se ve todo. Se ve todo, se escucha, están viendo la pantalla, ¿verdad, Francis? Y la pantalla la veo yo negra y las Ah, participantes ok. arriba. Sí. Sí, no sé por qué. Espera un segundo. Ahora, a veces estas cosas. ¿Ahora se ve la pantalla? ¿No? ¿No la ves? Yo no sé si las demás lo ven. No, Ah, vos deberías dicen que verlo. las demás sí. Ah, las demás sí, Ujú. porque yo hice clic en compartir pantalla y tengo abierta la presentación y deberían estar viéndolo todas. Sí, ahora sí la veo yo. Sí, ¿Ahora la ves? ¿Ok? sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Si vos la ves, la están viendo todas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta clase especial que decidimos hacer y compartir con Francis de Freitas. Les voy a contar un poquito de Francis. Francis, además de tener una amplia formación en partería tradicional, ella estudió la licenciatura en educación y tiene subtítulos. Y toda esa formación que tiene la ha ampliado y la ha volcado al ejercicio de la partería tradicional para la que se ha formado y ha acompañado más de 60 partos en casa, incluyendo partos después de cesárea, partos podálicos, nacimientos en agua y partos de mellizos. Miren qué linda trayectoria la de Francis. Y yo, Luciana Fenos, para los que no me conocen, yo estudié Derecho en la Universidad de La Plata y después estudié Neuropsicoeducación y ejercí como escribana también. Hoy ejerzo la profesión como inspectora de escribanos, lo que me ha dado como un vuelco cerebral porque puedo ver el ejercicio de una función desde practicarlo, hacerlo y también controlarlo. Y eso me llevó a mí en mi investigación y en mi trayectoria a pensar también qué sucede desde el lado profesional de la medicina, porque no, otras profesiones no tienen este tipo de control. Y lo he investigado y es así. En muchas profesiones recién son controlados por los tribunales de ética, de responsabilidad, cuando hay una denuncia. No, por ejemplo, a un médico obstetra no le piden cada 5 años todas las historias clínicas para ver si respeta el parto, cuántas cesáreas hizo al año, cuántos pacientes atiende al año y si más o menos vemos si puede respetar o no los tiempos. No se lo piden a un médico. En cambio, a otros profesionales como los escribanos sí. Eso me hizo hacerme plantear muchas preguntas y después de recorrer un largo camino de investigar que empecé en el año 2003, cuando leí la primera sentencia de violencia obstétrica, quedé bastante consternada porque nunca había escuchado esas dos palabras juntas, violencia y obstétrica. Así que ahí empecé a investigar porque pensaba algún día ser madre y digo, esto no quiero que me pase a mí, no quiero que me pase a mí. Así que investigué muchísimo, tuve un parto respetado, pero algo no estuvo bien, no estuvo bien del todo y seguí investigando más. Y continué mi investigación y vi que la tasa de cesáreas aumentó considerablemente, fue aumentando año a año y en el último reporte que se hizo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en IOMA, la tasa de cesáreas alcanzó el 75% de los casos. Y esto lo saqué de una fuente pública, que es la revista de Salud Pública, que es una investigación que se hizo en IOMA. IOMA es el Instituto de Obra Asistencial de la provincia de Buenos Aires. Ahí en esta revista, si ustedes la buscan, van a ver el reporte y este estudio que se hizo. Pero bueno, de este informe que dice que se eleva y que hay tantos casos de cesáreas, nunca podemos vislumbrar y ver por qué. ¿Por qué son tantas las causas de cesárea? ¿Por qué tantos partos terminan en cesárea si no es lo que la mayoría de las mujeres desea? Entonces, para entender un poco esto, tenemos que ver que la ley que rige en Argentina, y bienvenidas a las que estén de otros países, que se iban a conectar mujeres de Venezuela y de México y de Chile,
todo lo que digamos acá en esta clase se puede aplicar a sus países. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países de Latinoamérica rigen los mismos tratados internacionales, con lo cual hay normativa que es obligatoria. Entonces la ley puede cambiar el número, pueden cambiar algunas palabras, pero digamos los principios en los que se sustenta y se debe sustentar la atención médica en el parto deben ser iguales en todos los países, estemos donde estemos de Latinoamérica. En Argentina puntualmente la ley es esta, la 25929. No anoten, no se vuelvan locas por anotar porque va a haber un enlace que yo les voy a enviar al final de la clase donde está toda la bibliografía y yo armé un apéndice normativo. Ese apéndice normativo tiene la ley, la reglamentación, la ley de derechos del paciente, todo lo que a ustedes les va a interesar, ya sea que van a ser futuras madres o acompañan a otras personas en ese objetivo. Y esta ley se sancionó en 2004 y recién se reglamenta en 2015. Entonces nosotros podríamos pensar ingenuamente, bueno, hay una ley y una reglamentación, el parto se respeta, pero no es así en la práctica. ¿Por qué? Porque de lo que dicen las leyes a los hechos hay un largo techo. Y yo para visibilizar esto les muestro el Río de la Plata, que dicen que tiene en su medida máxima 220 kilómetros de ancho. Es una imagen visual que les traigo. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata también tiene partes en las que es estrecho y otras partes en las que es muy ancha. Y yo de toda mi investigación lo que entiendo es que lo mismo le sucede a las mujeres cuando están buscando ese parto respetado, las expectativas que tienen cuando van a nacer como mamás. Porque en algunas mujeres, en algunas experiencias, esta experiencia va a ser fácil, corta, sencilla, simple, y en otras es muy ardua, tiene muchísimas intervenciones y no se cumplen ninguna de sus expectativas, incluso que sufren violencia obstétrica. ¿Y por qué hay esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Y en la mayoría de los casos no se cumple. Y lo que les quiero dejar acá para ver por qué no se cumple son tres principios básicos de derechos de la mujer embarazada. No importa dónde vivas, como les decía hoy, puedes vivir en Argentina o en Chile, estos principios son de orden internacional. Y estos principios indican que la mujer tiene derecho a ser informada y dar su consentimiento antes de cualquier intervención, porque el respeto comienza con la información clara y diálogo. Pero lo que sucede en la práctica es que a la mujer le dicen, te voy a hacer esto. Y la mujer dice, bueno, sí, porque claro, ya está en estado de vulnerabilidad, no se puede levantar y decir, me voy a otro lado, como cuando estamos en un negocio comprando un jean, no nos gusta cómo nos atendieron, me voy a otro lado. Bueno, acá en el parto no está así. Entonces, ¿qué sucede? La mujer dice sí, pero no tiene muchas opciones a veces en ciertas circunstancias de hacer valer su voluntad y decir no, porque muchas veces no le dan esa información clara y el diálogo. Otro de los principios son que tiene derecho a elegir con quién y cómo y dónde parir. Y esto incluye el acompañante, el lugar de parto y el plan personal. Y estas mujeres que van a dar a luz tienen derecho a que se respete su fisiología y su dignidad. Ninguna práctica debería vulnerarla ni infantilizarla. Pero, ¿qué sucede? El sistema legal reconoce estos principios que les acabo de explicar durante el parto, pero no los aplica en la práctica. No los aplica porque aplica protocolos. Y estos protocolos muchas veces van en contra de toda la legislación. Acá yo les puse un resumen de lo que sería la legislación en la Argentina. Fíjense que tenemos convenciones, tenemos tratados, tenemos leyes, tenemos reglamentaciones y tenemos también en el Código Civil y Comercial el tema de las directivas anticipadas. O sea, tenemos una legislación que tiende a la protección, pero en la práctica no se cumple. Y la ley principal es esta, la de los derechos de la mujer en relación al parto, trabajo de parto, parto y posparto. Esta ley indica que la mujer tiene derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando las prácticas invasivas. Y parece como un poema, porque cuando leemos un boletín, como les voy a leer después, de violencia obstétrica, dicen, pueden darse cuenta claramente que en muchas oportunidades esto no se cumple. También la ley indica que se debe hacer partícipe de de las diferentes actuaciones de los profesionales, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante todo el trabajo de parto
parto y posparto. Y esto no se suspende aunque haya una pandemia o como quieran denominarle en el futuro. No se suspenden, son derechos personalísimos de salud y son esenciales. Estos derechos no pueden violarse. Y el decreto reglamentario lo que establece es que el profesional que intervenga en estos partos tiene que tratar de darle a la mujer, evitar las prácticas que impidan la libertad de movimiento y evitando también las prácticas invasivas e innecesarias durante el proceso. Pero el sistema médico muchas veces toma decisiones que se imponen sin ese consentimiento que merece la mujer, porque hay cuestiones de agenda, interés económico y también porque hay una idiosincrasia en la formación médica que proviene de tratar a la mujer y a los niños de una forma subjetiva, quitándoles los derechos incluso a expresarse y a manifestar y a decir que no. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la clave? ¿Qué hacemos como mujeres dentro de estos sistemas? Porque por un lado la legislación te protege, pareciera, y en la práctica no. Y yo de mi investigación lo que entiendo es que la clave está en alinearse y en tener congruencia en qué expectativas tenemos cuando estamos planificando nuestro parto, qué profesional estamos eligiendo, dónde podemos elegir ir, cómo armamos este equipo. Eso es esencial. Otra cuestión esencial es no naturalizar el sacrificio. ¿Y en qué consiste en esto? Que a las mujeres se nos ha volcado una enseñanza que no nos favorece, que es pensar siempre, bueno, tu bebé está con vida, vos estás bien, entonces ya está. Y la mujer después que tiene el bebé no reclama, no denuncia y sucede como leí en el último boletín de violencia obstétrica, que no hay estadísticas del interior. Porque parece que no se recaban las denuncias, que no avanzan o que las mujeres mismas no denuncian, porque claro, tienen que atender a su hijo, no se van a poner a hacer una acción judicial y demostrar que no se ha cumplido. Así que de alguna manera todo esto complota para que se naturalice y digan, bueno, me sacrifico para que mi hijo esté bien, yo estoy bien y ya está. Y así que la clave sería no naturalizar ese sacrificio, no naturalizar estas atenciones y esta situación que vive la mujer. Otro punto clave es el acompañamiento. ¿Qué equipo está eligiendo la mujer? ¿Cómo elige ese equipo? ¿Desde qué expectativas y cómo lo puede elegir mejor? Y el cuarto, que para mí es clave, es conocer la fisiología. ¿Por qué? Porque si la mujer no entiende un poquito de fisiología y a su vez no está eligiendo quizás un equipo respetuoso, esas expectativas que tiene de tener ese parto fisiológico no se van a cumplir, no va a poder ser. Por eso es que ahora va a continuar Francis hablando del parto fisiológico y los puntos claves que ella quiera destacar en cuanto a la fisiología. ¿Estás desmuteada, Francis? Sí, aquí ¿Vos estoy. tenés algo para compartir? Porque yo no sé cómo ahora no No, vas a no, compartir. No, bueno, no voy a compartir lámina porque, bueno, vengo más que nada sí. a hablar un poquito sobre la experiencia del parto fisiológico, que conozcan Ujú, lo que es el parto fisiológico, porque se habla mucho de lo que es el parto respetado, ¿verdad? Y lo solemos asociar con lo que es el parto fisiológico, y la verdad que es importante entender la diferencia de ambos para poder decidir, porque la realidad es que nosotras como mujeres tenemos el derecho de decidir. Nosotras no nada más somos protagonistas activas en el momento del parto, de movernos, de estar libre movimiento, de caminar, no, sino en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ser protagonista de tu parto es decidir cómo quieres parir, dónde quieres parir, y para eso tienes que estar informada y no informada desde una única visión, de una manera cegada, sino que ver varios puntos de vista, ¿no? Y saber que existe el parto fisiológico, que existe el parto respetado, existe el parto inducido y también conducido, y
que tienes la posibilidad de elegir y también, como dice Lu, saber qué equipo me va a acompañar, informarme bien de cómo trabaja ese equipo, porque si yo quiero, por ejemplo, un parto fisiológico y sé que ese equipo, por ejemplo, hace intervenciones, ya no es un parto fisiológico. Entonces, por eso es que, bueno, aquí la idea es que conozcan un poquito. Cuando hablamos de parto fisiológico, estamos hablando de aquel parto que se da de manera natural, inicia por sí solo, de manera natural, y no tiene ningún tipo de intervención. El bebé nace sin haber recibido ningún tipo de intervención. Entonces, eso es un parto fisiológico, donde inicia el trabajo de parto hasta que termina, todo es conducido tanto por la mamá como por el bebé, por las hormonas maternas. En realidad el parto fisiológico o el parto en sí es complejo porque no nada más es algo físico, donde se incluyen las hormonas, sino también es mental y también es espiritual. Entonces, es prepararse, es informarse, es decidir y es también, bueno, saber que ustedes son las que tienen el control. Yo acompaño parto, yo acompaño parto. Yo no hago parto, no asisto parto, yo acompaño parto. ¿Qué quiere decir? Que yo acompaño decisiones de la mamá. Cuando hablamos de un parto respetado, nosotros estamos hablando que es un marco de derechos, no es un tipo de parto. El parto respetado no es un tipo de parto, es un marco de derechos. Y el parto respetado puede ser intervenido en todo. Hacer una inducción, para mí una intervención es incluso hacer un tacto. Eso es una intervención. Ya hacer un tacto ya deja de ser fisiológico ese parto, ¿sí? Em, entonces, como les decía, un parto respetado es un marco de derecho, no es un tipo de parto en sí. Y este puede ser intervenido, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita para ser parto respetado? Y por eso es que tienen que tenerlo claro. Primero, información, o sea, ustedes están siendo informadas. Y luego, consentimiento. Ustedes están consintiendo. Y es lo que pasa cuando nosotros llegamos a las instituciones. Cuando llegamos a las instituciones, nosotros sin siquiera leer nos hacen firmar un documento para poder ser recibidas por esa institución. Y cuando eres recibida por esa institución y firmas ese documento, ¿qué estás diciendo? Eso es un consentimiento donde estás diciendo que todo lo que dice el documento ya te lo habían explicado y que sabes de qué se trata, estás consciente de ello y estás consintiendo todo lo que ahí dice, ¿sí? Por mucho plan de parto que yo lleve. Yo al firmar eso, yo estoy diciendo que conozco todo lo que dice ese documento y consiento todo lo que dice ese documento. Y por lo general, ¿qué es lo que dice ese documento? Todos los protocolos que llevan a cabo, ¿sí? Y todas las consecuencias o que supuestamente tiene el parto. Las consecuencias de los partos realmente no son del parto en sí o del trabajo de parto en sí, sino de las cascadas de intervenciones que se vienen haciendo, que son parte de los protocolos de todo el sistema de salud. Y no importa en qué país estés, porque por lo general los protocolos de cierta manera son iguales. Cambiarán unos que otros, algunas clínicas o algunos hospitales que se adaptan un poquito más, por ejemplo, a respetar el libre movimiento, a esperar un poquito más de tiempo. Una bolsa rota en un hospital pueden esperar hasta 8 horas, cuando hay hospitales que pueden esperar 72 horas, por ejemplo. Entonces, o sea, lo que cambia un poco es esto, cuánto esperan, qué hacen, qué dejan de hacer, pero o que a veces la mamá se niega a alguna intervención y bueno, cierto, se lo pueden respetar, pero a veces esta mamá se puede negar y le pueden decir, no, es que si no te la hago, sé de varios casos, pero uno que me llegó ahora a la mente es, no, si yo no le coloco, no te coloco el monitor fijo, no puedo seguir intentando el parto, tendremos que ir a cesárea. Entonces,
bajo esas dos condiciones, la mamá que acepta, pues el monitoreo continuo, ¿sí? En vez de ir directamente a cesárea. Eh, por lo general al final termina en cesárea, porque cuando ya te están condicionando el parto, cómo se tiene que dar, cada cuánto tienes que dilatar, cuánto tienes que esperar, entonces ya te están condicionando de cierta manera a una cesárea, ¿sí? Entonces nosotros, eh, como mujeres, lo que tenemos que estar realmente informadas y no nada más desde el punto de vista del sistema, sino también de otras opciones que puedan tener para poder traer a su bebé. Lo primero es preguntarse cómo quiero yo traer ese bebé al mundo, cómo quiero que nazca. En base a eso, pues buscar los equipos que puedan acompañarnos de esa manera. Si tengo que entrevistarme con varios equipos hasta que dé con el que a mí me siento que me va a acompañar, entonces pues lo hago. Pero la idea es eso. ¿Por qué les digo no quedarse nada más con la información del sistema de salud? Porque conozco muchos casos de que por ejemplo, el médico es pro cesárea, pero te vende parto respetado también. Y cuando te va sobre todo pasa con las que son primíparas, ¿ves? O que son con muy en jovencitas. 40 días en el desierto, entonces todo como un cambio de Ivana, sensación interior. Entonces, ¿tienes el micrófono abierto? ay, Ah, ok, ya. Entonces pasa con las que son primíparas o son muy jovencitas que por ahí te dicen, ay no, pero la cesárea es mejor, no tiene consecuencias, vas a salir rápido de eso, no vas a sufrir dolores, venderle la facilidad y la comodidad a la mujer, ¿no? Pero no te hablan de los riesgos que hay, que la cesárea tiene muchas más posibilidades de hemorragia en la cirugía, por ejemplo. No te hablan de que además te condicionan los siguientes embarazos, porque puedes tener placenta acreta o puedes tener adherencias con otros órganos. No te hablan, siempre te van a vender lo bonito, ¿sí? Y no hablo tampoco de romantizar el parto, porque el parto para nada es romántico. Para muchos es una situación de fortaleza y de que por ahí a veces sienten que llega al límite, para otras es como, como un momento maravilloso. O sea, cada quien lo va a vivir como realmente necesita o como realmente también se preparó, porque lamentablemente nos han quitado tanto de nosotras confiar en nuestro cuerpo, de escucharnos, de lo que es natural en nosotros, porque el parto es tan fisiológico como llegarnos la menstruación y nos ha quitado eso, entonces nosotros tenemos como que volver a aprender de lo que ya venimos desaprendiendo. Entonces, nos han metido ese parto institucionalizado, ese parto donde ves a la mujer acostada y pariendo. Y a mí me ha pasado porque yo he acompañado mamás en casa y cuando veo, van y se acuestan y me abren las piernas así y yo, ya va. Espérate un momentico. Entonces, claro, una mamá que ya venía teniendo 3 partos en el hospital y que se abran, no, 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 vamos a ponernos, ¿qué te parece si probamos así, probamos así? Entonces, es como que también tenemos ese chip y automáticamente vamos y lo hacemos. Entonces, no, es desaprender todo esto que nos han venido metiendo desde hace unos 50 años para acá y volver a aprender y volver a buscar esas raíces de nuestro parto, de como mujeres, esa fisiología de la mujer, ¿no? Eh, bueno, no sé, Lu, Muy bien. que si quieres que comente algo. Me parece fantástico y solo que parece que concuerda fantástico con la introducción y lo que les quería compartir para viabilizar lo que acabas de decir y mostrarles en un caso solo, a ver si puedo compartir acá, acá, ahí están viendo la pantalla, que está el boletín de violencia obstétrica, Sí, ¿lo sí, ven? lo veo, sí. Bueno, esto va a estar en el material, así que después lo ven tranquila. Está la definición de violencia obstétrica, está la legislación. Y
Para que vean nada más las mujeres que estamos hoy acá y las que se conecten después y vean el grabado, que lo que estamos diciendo no son ocurrencias nuestras, sino que tanto todo lo que dice Francis tiene fuente científica y lo que les estoy diciendo yo también. Y en la realidad se ve esa incongruencia en el sistema, de que no respeta la fisiología ni los derechos. Y fíjense este caso, que no es alejado en el tiempo, es de febrero de 2024 y esto ocurrió en Roca, ¿sí? Brevemente lo voy a leer por arriba, pero es una mujer que estaba embarazada y ella decidió que quería ser atendida en un sanatorio público porque tenía la política hospitalaria de parto respetado. Cuando comenzó el trabajo de parto se presentó en el área de maternidad para internarse, pero después de varias horas de trabajo de parto le dijeron no hay camas disponibles. Le comunicaron que como ella tenía obra social, se tenía que ir a otro lugar. Por ese motivo, se va con la ginecóloga y hace una derivación a una institución privada. Fíjense ya qué corte hay acá de la fisiología. Después hablan de parto respetado. Bueno, así pues, al ingresar a la nueva institución, se dirige a la sala de partos. Ahí le hicieron diferentes ejercicios para generar las contracciones de forma natural, pero no había resultado, por lo que acepta la colocación de oxitocina. Ahí viene lo que explicaba Francis de la cascada de intervenciones. No era lo que ella deseaba. Después de 40 horas de trabajo de parto, los médicos, ¿qué le sugieren? Adivinen todos. Le sugieren practicar una cesárea. Si bien no era el proyecto de ella, lo acepta. ¿Por qué? Por el cansancio y el peligro que podía correr su hijo. Es lo que yo les decía al principio del sacrificio. Claro, para que mi hijo no corra peligro, ya vamos a cesárea. Debido a que el procedimiento se realizó pasada la medianoche, la institución tuvo que llamar al personal de salud que realizaba guardas pasivas. Entre ellos, ¿quién? El anestesista. Cuando la mujer ingresó al quirófano, todo el personal los saludó de forma amable, excepto quién, el anestesista, quien le reprochó la hora en que estaban realizando la cesárea. Encima la retaron, después de todo lo que ella sufrió, que sufrió el traslado, la oxitocina, las maniobras y todo, también el anestesista la reta. Así que bueno, ella termina haciendo una demanda y en esta demanda se genera una multa para la institución médica y después cuenta acá la revista que el demandado presentó encima recurso de apelación. Pero bueno, este es un caso de miles que pasan en la Argentina y se los quería mostrar y va a estar en el material. Así Sí. que, Lu, y quería comentar que es muy curioso que el que te causa la circunstancia de urgencia es el mismo Salvador. O sea, yo intervengo, hago intervenciones, por ejemplo, una rotura de membranas, romper la bolsa, y si el bebé no está bien encajado, puede haber un prolapso de cordón. Y eso es una emergencia, una urgencia. Tienes que ir directo a cesárea con un prolapso de cordón. Entonces, el mismo que te hizo la rotura de bolsa, es el que te hace la cesárea, es el que te salvó la vida, a ti y a tu claro, bebé. y si vos no Entonces, aceptás, si la mujer no acepta, está poniendo en peligro tu vida y la de su hijo. Es claro, tremendo, es tremendo. Bueno, tal cual. continuemos. A ver, tengo que compartir ahora pantalla. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Que dice la palabra protocolo. ¿Se ve? Bueno, Sí. continuemos. Todo esto que venimos diciendo, ¿qué es consecuencia? De un protocolo, porque siempre nos van a aplicar a las mujeres el protocolo. Que cuando uno investiga y ve, encuentra que ellos tienen en cada institución guías de atención al parto. A veces las tienen elaboradas cada institución y a veces tienen una que la sacan de otro lado. Acá en la Argentina existen varias y, por ejemplo, en España existe una famosa y en Gran Bretaña existe otra que se llama la guía NICE. En general, yo lo que vi de mi investigación es que se van copiando una de otra y les van agregando alguna cosita. Pero en base a estas guías, eh, ellos dicen es una cuestión de protocolo y no se pueden salir del protocolo, porque si nosotros no aceptamos el protocolo, ponemos en peligro la vida y la del bebé. ¿Y qué es este protocolo? Son normas, procedimientos, directrices, lo que decía acá Francis, que llegás y te hacen firmar la papeleta ahí y vos no podés leer nada porque estás con las contracciones que vas a leer. Yo firmé, yo tuve que ir a
a un traslado y tuve que firmar y no, les soy sincera y soy escribana y no pude leer nada. Lo firmé y me fui a la sala de parto. Así que bueno, esto sucede. Son guías y directrices preestablecidas y detalladas. ¿Y qué hacen estas guías? Guían la atención y el tratamiento de los pacientes en situaciones específicas, y en este caso del parto. ¿Y qué buscan? Estandarizar la atención, aumentar las ganancias, porque no pueden a una mujer dejarla 3 días con contracciones. Bueno, respira tranquila, vamos a esperar que el bebé baje tranquilo, bañate, dormí. No, ellos tienen un estándar. Después de las 12 horas no dilataste tanto por hora, ¿qué vamos a aplicar? Protocolo de qué? De intervenciones para que se active ese parto. Si no se activa, ¿qué van a hacer? Protocolo de cesárea. Así que ellos lo que buscan es, tienen en mira la eficacia, la eficiencia. Por eso es que vemos la diferencia entre la ley y la realidad. Entonces, ¿qué vemos nosotras que investigamos, que estamos en contacto con todas estas realidades? Vemos que el parto planificado a domicilio es una opción legal y que puede aumentar, pero muchísimo, la probabilidad de tener un parto fisiológico. ¿Por qué? Porque ese parto planificado a domicilio sí realmente hace que estemos seguras, que estemos en nuestro ambiente, porque somos mamíferas en ese momento de dar a luz y que necesitamos estar en un espacio de confianza y no que nos estén controlando todo el tiempo, interviniendo. En la Argentina, ¿qué rige? Esta ley, esta ley que se denomina el arte de curar. Y esta ley que regula el ejercicio de la medicina y actividades afines. Y del artículo 49 al 52 regula la actividad de las obstétricas o parteras. Este artículo 51 dice que ellas pueden realizar esa asistencia en las instituciones o en el domicilio del paciente o en el consultorio. Y este artículo también se hace extensivo a los médicos y médicas. Por eso es que en la Argentina y en países limítrofes, donde rigen leyes similares, es viable y es legal, completamente legal, planificar el parto a domicilio. No es que la mujer se volvió loca y quiere ir en contra del sistema. Es su derecho planificarlo donde ella desee, de acuerdo a sus derechos del país donde vive. Y con respecto a lo que dice la ley, esta situación que está prohibido a toda otra persona participar o realizar actividades en esas acciones, nosotras tenemos otra situación que se presenta con la partería tradicional, las dulas o las mujeres que nos acompañan. ¿Por qué? Porque todo lo que está no está prohibido, está permitido. Nosotras tenemos principios jurídicos a nuestro favor, que vienen de dónde? De la legislación que les cité al inicio, los tratados, las leyes. Entonces, si a mí, por ley, me tienen que considerar una mujer sana, porque el hecho de que yo vaya a dar a luz no implica que esté enferma, yo tengo mis derechos, los ejercito y elijo dónde quiero tener a mi bebé y con quién. No me pueden obligar a que elija, por ejemplo, una de estas parteras que pueden ser muy buenas, pero a veces no, las llamadas institucionalizadas. ¿Por qué? Porque trabajan, digamos, formadas, están formateadas en su experiencia por los protocolos de las instituciones donde ellas trabajan. Entonces, después, si nosotros planificamos un parto a domicilio con algunas de ellas, puede o no respetar la fisiología. En la generalidad de los casos, a veces sucede que no respetan esa fisiología. Entonces, nosotras como mujeres, si tenemos esta información, vemos que podemos elegir, bueno, puedo elegir una obstétrica, una licenciada, una partera que está registrada, o no, porque yo elijo a alguien que me acompañe, no que alguien que venga a intervenirme. Es mi derecho. Yo soy mujer, elijo el acompañamiento que yo desee. Y a eso me faculta la legislación. Y son los tratados y leyes que les denuncié al principio. Que fíjense acá, esto es una foto de un partograma, ¿sí? Son las horas y la dilatación en el lado izquierdo. Entonces ellos, para las mujeres que van a una institución o las parteras que están formadas en las instituciones, van a trabajar con esta línea en el cerebro, con la línea de acción, la línea de alerta. ¿A qué cantidad de horas tiene que dilatar tanto? Porque si no, ya estamos en emergencia. Entonces, la mujer que conoce esta realidad, que sabe cómo ejercer sus derechos, que puede elegir esas parteras o las otras, tiene más probabilidades de llegar a ese parto fisiológico. ¿Por qué? Porque puede elegir entre esto o esto, que es libertad de movimiento y respeto de su biomecánica.
y esto, y esto. Fíjense esta imagen qué hermosa. Está el papá con la mamá dentro del agua y la hermanita emocionada viendo cómo nació ese bebé. Estas imágenes no suelen verse en las instituciones. Por eso es importante para poder elegir bien y estar seguras de lo que elegimos y que lo que elegimos nos puede hacer bien y que tenemos derecho a elegirnos, derecho a elegir, es que nosotras, si sabemos más, podemos elegir mejor y tenemos mayores probabilidades. ¿Se entiende a dónde estamos apuntando? Por eso empezamos hablando de parto respetado, parto fisiológico y parto planificado a domicilio. Y hay variantes en el parto planificado a domicilio que se dan en la realidad. Hay mujeres que contratan a un médico con una partera institucional, hay otras mujeres que contratan un acompañamiento, apoyo a una partera tradicional, a una dula, y también hay mujeres que lo están realizando de forma autogestionada. ¿Por qué? Porque aprenden, se forman, entienden cómo va a transcurrir todo y dicen, bueno, no necesito acompañamiento. Si veo que algo no marcha bien, en todo caso, iré a una institución. Si no, lo autogestiono. También existe en esa línea de variables esta situación. Lo importante que nosotros vemos, que ahora Francis va a hablar también de esto, es definir el plan B, porque si esta mujer está planificando como plan A en su domicilio, con el acompañamiento que ella eligió, que nadie le va a imponer cuál debe elegir, si ella elige la parte de vida tradicional, lo elige y va a estar perfecto. Es importante también pensar en qué sucede si hay un eventual traslado, a dónde va a ir, qué preparación hay que tener. Está definido el tema de vacunas porque muchas veces sucede que las familias están muy informadas de todo lo que está sucediendo en la realidad, saben los peligros que hay con las vacunas, saben un poco de las exenciones, pero si sucede un traslado, ¿qué sucede? Hay familias que no están preparados porque tienen un traslado y dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque la institución va a obrar con estos protocolos que les explicábamos al principio y les va a decir, no, si no hacen esto, no se van. Y ahí se generan situaciones de tensión y de conflicto. Así que te invito, Francis, a que nos hables un poco del parto planificado a domicilio, de la preparación, de lo que quieras contarnos. Bueno, el parto planificado a domicilio, en principio, siempre le digo a la mamá, si ya tú sabes que tú quieres un parto fisiológico, un parto a domicilio, tú desde un principio ya tienes que empezar a prepararte, a planificarte. No nada más con información, sino también para mí es muy importante, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de la salud integral de esa mamá. Cosa que dentro del sistema también falla mucho porque la realidad es que muchas de las patologías que salen durante la gestación, como por ejemplo preeclampsia, diabetes gestacional, resistencia a las arterias uterinas, hematomas retroplacentarios, subcoriónico, todas estas cosas son déficits en la alimentación de la mamá. Y lamentablemente, ¿qué hace el sistema? Tapa el sol con un dedo. Bueno, tienes resistencia en las arterias uterinas, vamos con una aspirineta o una aspirina, depende cómo se llame en el país donde están. Después, tienes tal cosa, tómate esto. O sea, son como trabaja con algoritmos. Esto dice la mamá, tómate esto, tal cosa. En verdad eso no soluciona la raíz de ese problema, sino que lo que va a hacer es alargar un poco más tu embarazo y en vez de que por ahí se vea afectado a las 30 semanas, te va a durar 34 semanas. Entonces ya a esas semanas por ahí ya te planifican una cesárea o te induce un parto, depende también los protocolos, ¿no? Y la verdad que para mí, para que una mujer pueda planificar un parto en su domicilio de manera exitosa, pues hay que ver todas estas vertientes, que realmente la mamá llegue saludable a su trabajo de parto y pase un parto saludable, porque pues
porque hay una realidad y es que el cuerpo de la mamá está en un proceso de mayor tensión porque hay una mayor demanda de ese bebé y nuestro cuerpo va a proteger siempre a ese bebé, darle esos nutrientes que ese bebé necesita. Entonces nosotros también tenemos que adaptarnos a esa demanda y poder suplir nutricionalmente todo lo que necesitamos. Entonces, para mí, cuando a mí me contactan para acompañar un parto a domicilio, lo primero es abordar a la mamá de manera integral para asegurarse de que, bueno, llegue al parto que ella desee. Obviamente, en un parto a domicilio, como tú dices, hay plan B. Siempre hay un plan B, donde habrá una institución que podamos hacer un traslado. Hay dos tipos de traslado, emergencia y urgencia. La emergencia es cuando sí o sí tienes que llegar lo más rápido que puedas porque está en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Y los traslados de urgencia son aquellos que por ahí podemos darnos, como decir, el lujo, ¿no? Entre comillas, de buscar el hospital que, bueno, que mi obra social tenga o que me quede un poquito más lejos, no importa, pero me gusta más ¿sí? Entonces, en base a eso, planificamos un plan B. Para poder hacer ese traslado. Obviamente, en esa planificación tiene que ir, pues, cómo vamos a abordar el tema de vacunas, si el bebé es necesario que se lleve o no se lleve. Yo la verdad es que he hecho como 4 traslados nada más, de los cuales uno solo ha sido de emergencia y decidimos trasladar con el bebé en ese momento. Del resto, los bebés se quedan en casa y van solo la mamá. Tengo provincias, zonas en donde conozco, por ejemplo, médicos, obstetras que están en instituciones y por ahí puedo llamar y decir, mira, hago este traslado, la mamá lo que necesita es esto y ya, que venga a casa de vuelta. Y así hacemos realmente. Es como también tener esa red de apoyo que no siempre se consigue, lamentablemente son muy pocos los profesionales que están dentro de las instituciones donde uno puede conseguir esa red de apoyo, pero bueno, si la tengo, se contacta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, este, mm, ¿alguna pregunta, Lu? Ahí te estaban haciendo una pregunta, pero no sé, Ajá, a a mí me ver, parece que es mejor dejar el para el sí. final, pero no sé si esta Bueno, la querés contestar porque justo hablaste de eso y vos tenés un caso hermoso que acompañaste que creo que tiene que ver con ese, porque dice, ¿podría explicar un poco más a qué se refiere con déficit en la alimentación? Porque habló de esa deficiencia puede provocar hematomas y preeclampsia. ¿Es un déficit de alguna vitamina o a qué eh, se refiere? Si no, le no es querés algo, contar. sí, o sea, no es algo general. A mí me gusta como ver todo un perfil nutricional de la mamá, cómo viene y que sí, cuando ya hay estos casos, suele ser por algún déficit de alguna vitamina, vitamina D, vitamina B12, pero eso es muy, o sea, recuerden que se trabaja cada caso particular, no es como en las instituciones que se mete todo en un mismo Claro, frasco. Cada mujer, o sea, se evalúa de manera particular, se acompaña de manera particular, ¿sí? Y se hace ese seguimiento de manera particular. Nada es igual. Lucía, creo que tienes el micrófono encendido. bien. Este, bueno, otra cosa que les quería comentar, se me había bloqueado un poquito, pero les quería comentar, es que también el tener parto fisiológico o parto domicilio es como también pasarse un switch. Porque por ahí nos hablan de que no, el trabajo de parto se tiene que dar, tiene que durar tanto tiempo, si rompes bolsa ya es peligroso, tienes que estar con antibióticos,
antibiótico, o sea, son muchas cosas, es como desmistificar el parto, ¿no? Tienes que pasar un switch y volver a aprender todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar seguridad a esa mamá que si, por ejemplo, rompe bolsa y el trabajo de parto no se dio, bueno, les cuento un caso. Tuve un caso de una mamá que rompió bolsa con líquido meconial y 11 días después fue que inició trabajo de parto. Una bebé hermosa, perfecta y sin problemas ni para ella ni para el bebé. Entonces son cosas como estas, o sea, es como Salirse de los reaprender, protocolos. Claro, sí, salirse de los y protocolos. salirse de los Contales protocolos. para que se queden tranquilas, porque ese fue el caso en que la mamá fue a hacerse una ecografía, no Ujú. dijo nada de la bolsa ni nada, y en la ecografía salió todo perfecto. Sí, ¿Este fue el sí. caso? ¿Así? Sí, a los 7 días se fue a hacer una eco y no, todo estaba bien, líquido bien, bebé O sea, bien, el todo, líquido se había regenerado. sí, perfecto, sí. Pero eso no está, les quiero aclarar que yo cuando hice mi formación previa para el parto y para hacer todas estas formaciones, yo estudié hasta de los Williams que se estudian en la Universidad de Medicina. Y casos como este que acompaña a Francis de parto fisiológico, porque la mujer desea eso, no es que Francis le está diciendo vamos a hacerlo así, ella está acompañando desde la partería tradicional. Y eso no está en los libros, no está en los Claro. protocolos. En una institución le hubiesen hecho cesárea 10 veces, una por cada día que transcurría, porque no van a Sí, aceptar ese médico acompañar a esa mujer a que todo transcurra de una forma fisiológica y natural. No, no van a esperar, no van a esperar. Ellos quieren avanzar con su agenda. También un detalle importante que me gustaría destacar de vos y del parto fisiológico es que vos haces 2 acompañamientos mensuales, no podés tomar más de 2. ¿Es así no, esto? sí, así me manejo yo, porque precisamente para poder darle el tiempo que la mamá merece y necesita. Yo el fin de semana estuve de viernes al lunes, estuve acompañando a una mamá que, bueno, inicia trabajo de parto, bolsa rota, bebé ya encajado y todo, pero bueno, se paró todo. Así que hasta ahora seguimos esperando. Y hoy tuvo una Este, ecografía y está perfecta. sí, hoy fue a hacerse una eco porque ves que viene fin de semana largo, entonces, bueno, para que se quede tranquila y la bebé re bien, líquido bien y ella chupándose el dedo. Está de lo más pancha ahí, así que seguimos esperando. Claro. No Bueno, hay ahí ven apuro. lo que yo les decía, que la mujer, conociendo sus derechos, lo ejercita sin miedo, con seguridad, con confianza, que es muy importante porque si la mujer está con miedo, el cortisol hace que se inflame y se corta, se corta el trabajo de parto. Entonces, cuando la mujer conoce, entiende y elige bien, te dan situaciones como las que acompaña a Francis, con libertad, con ese poder de definir que tiene la mujer, y llega a estos resultados que en una institución jamás, 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 jamás podría, porque creo que una institución lo máximo que puede llegar a esperar son 24, a lo sumo. Creo que he leído algún caso de 36 en la Argentina, pero no esperan más de esas horas. Les aplican el protocolo y les dicen para que no sufra el bebé. Y bueno, y la mujer se pone más tensa. Tengo un caso de una mamá que estoy acompañando en Edil, que les pasó eso. Se pone tensa, se le eleva la presión arterial y le dicen, ay, ¿ves que estás con la tensión alta? No, no, hay que hacer cesárea porque el bebé va a sufrir. Entonces Sí, buscan dentro de los protocolos todos los requisitos como para que termine en esa situación. El caso de esta mamá, les cuento que está dentro de DIL, es una mamá que hace 2 años dio a luz y ella quería tener un parto fisiológico, pero era gemelar. Entonces, como en la institución no acompañaban ese estilo de partos de forma natural, vaginal, le dijeron que el protocolo ahí era cesárea. Y ella peleó, llevó la ley de parto, llevó su plan de parto, y le decían que no, que no, que no. Y bueno, al final, en la última semana, le dijeron que quizás sí, pero se tenía que controlar todos los días hasta que se desencadene el parto solo. ¿Y qué sucedió? Al hacerse control todos los días y esa presión, se le elevó la presión. claro. ¿Y cómo terminó, Francis? Termina en una Sí, cesárea. Así sí, que tal bueno, cual. fíjense cómo todo ese universo entre lo que la mujer desea
y lo que sucede en la realidad es muy importante verlo cuando elegimos y cuando definimos. Sí, Bueno, sí. y dentro del sistema hay etiquetas. Eso quiero que quede también aquí claro. Por ejemplo, esto, mellizos ya es cesárea, sea como sea, venga como sea, compartan una bolsa, placenta, eso ya no importa. Es cesárea por el hecho de ser mellizo. Parto podálico también es cesárea. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una formación de acompañamiento en parto podálico. Bueno, si la que tenemos de cefálico, que es lo más común, es pobre, por decirlo así, imagínate la de parto podálico. No hay un interés de formarse tampoco en partos podálicos. Claro, es más fácil Y decir que no. claro, es más fácil decir que no y hacer cesárea. Y la verdad es que yo estoy enamorada de los partos podálicos, es una belleza. Acláralo porque por ahí hay mamás que no tienen ni idea, no escucharon esta palabra, que es cuando el bebé viene Bien, sentadito. sí, viene de nalgas o con los piecitos o de pies, sí. Ujú. Este, y otra cosa también, la etiqueta que comúnmente vemos es una cesárea, todas las demás son cesáreas. Entonces, lamentablemente, pues, ¿qué estás condicionando a esa mamá? A que todos sus partos tienen que ser, cesárea, ¿sí? Ujú. Algo que yo quiero aclarar para ya ir redondeando el tema del parto planificado a domicilio. Yo no sé si ahí se ve, ahí, ¿se ve? Que dice atención a intraparto NICE. Bueno, Ujú, bueno, la guía sí. NICE, que es la guía de atención al parto de Gran Bretaña, de la que se copian la mayoría de los países del mundo, que es la más actualizada, la que tengo yo, la última actualización es de junio de 2025, les voy a leer y con esto ya redondeamos el parto planificado a domicilio, dice, explique a las mujeres multíparas y nulíparas, o sea, las que ya tuvieron hijos y las que no, que pueden elegir cualquier lugar de parto, hogar, unidad de partería independiente, junto a la unidad de partería o unidad obstétrica, y apóyelas en la elección del lugar donde elijan dar a luz. ¿Se escuchó claro esto? La guía NICE de Gran Bretaña. No son locas y no son hippies las mujeres en Latinoamérica que quieren planificar su parto a domicilio, lo quiero destacar. ¿Qué sigue diciendo la guía NICE? Se debe informar a las mujeres multíparas de bajo riesgo que planificar el parto en casa o en una unidad dirigida por parteras, acá en Argentina no dejan que esto suceda, no dejan que se formen estas casas de parto, se asocia con una menor tasa de intervenciones y que el resultado para el bebé no es diferente en comparación con una unidad obstétrica. O sea, allá en Gran Bretaña se insta a las mujeres, se las estimula y se les explica, se les enseña mejor para que se sientan más seguras y elegir ese lugar de nacimiento y les dicen, incluso es mejor si lo haces en tu casa. ¿Sí? Quería dejarles este detalle para redondear. ¿Te parece bien, Francis? ¿Sí? Sí, incluso en Holanda el sistema público lo que te ofrece es parto en casa. Si tú quieres un obstetra, pues tienes que pagártelo tú mismo. Porque en Holanda los obstetras están para realmente lo que deben estar en todos los países, para acompañar embarazos de alto riesgo. Claro, así es. Es interesante ver qué pasa en el resto del mundo porque acá a las mujeres, incluso a las que algunas tienen un traslado, eso también quizás es interesante destacar, que a las mujeres que por algún motivo, que son la minoría de los casos que terminan teniendo un traslado después del planificado domicilio, cuando llegan a la institución, las retan, las tratan mal, no son bien recibidas, no son alentadas y las tratan bien, todo lo contrario. Les dicen, ay, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Pones en peligro a tu bebé y tu vida, y etcétera, etcétera. No son bien recibidas, no se cumple ahí la ley de parto respetado. Parece como que están violando, no sé, los protocolos que ellos mismos imponen, ¿verdad? Así que bueno, vamos a continuar acá. Vamos. Bueno, entonces. Ya que estamos acá en el parto planificado a domicilio, lo vamos
a situar ahora con el tema de vacunas y exenciones. Del lado izquierdo vemos una foto de un bebé. ¿Me están escuchando todos bien? Sí. Este bebé está recién nacido, fíjense esa cara. No quise poner el video porque tengo el video completo donde le ponen la inyección y ese bebé está temblando. Está temblando, llorando, cerrando los ojos, haciendo todo una gestualidad muy intensa y le están ahí poniendo las inyecciones. Fíjense qué falta de respeto a la naturaleza humana, a todos los derechos de todos los tratados de todo, que a ese bebé le hagan eso ni bien ha nacido. Y del lado derecho tenemos estas inyecciones. Y siempre que hablamos de vacunas, podemos hablar de exenciones, pero en todo el sistema, en los sistemas de salud, las obras sociales, las instituciones públicas, privadas, las que sean, nunca nos refieren que hay dos caras de la moneda, porque si hay una ley que es bastante ilegal, y que debería derogarse ya. Si existe esa ley que impone, también existen las exenciones, pero esto no nos lo dicen y tampoco forman a los profesionales de la salud a entender que esto es posible. Eso también es una gran falencia. Yo en mi investigación lo comprobé. Hay muchos profesionales que creen que porque existe la ley es la única manera de cumplirla y no se puede hacer de otra manera. En cambio, hay otros profesionales de la salud, médicos, pediatras, clínicos, lo que sea, de la especialidad que sea, que están en conocimiento de las irregularidades que hay en la autorización, en los estudios preclínicos, en la fabricación de estas sustancias y entienden cómo funcionan y sí apoyan a las familias y están haciendo lo que se llama exenciones. ¿Qué sería la exención? Es una certificación médica expedida por un médico en la que consta que en este caso es un bebé recién nacido, podría ser una embarazada, podría ser un niño de más edad, un adolescente, dado una situación clínica en particular, se prescribe que no debe recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no debe recibir? Porque está en riesgo de iatrogenia, o sea que lo puede dañar. Sería una situación así la exención. La aplicación de esta ley, en Argentina rige esta ley, la 27491, en Chile rige una similar, en otros países de Latinoamérica también. ¿Qué implica si nosotros nos ponemos a investigar un poquito de fisiología? Implica la prohibición de tener un sistema inmunitario natural y tener anticuerpos naturales. Nadie lo está viendo de esa manera. La mayoría de los profesionales así, que cumplen sumisamente la ley o los administrativos, creen que porque existe la ley, existe la ley, no, hay que cumplir la ley, no. Hay muchísimas leyes en la Argentina que se han dictado y que se han declarado inconstitucionales y se han derogado. Que exista una ley no quiere decir que esa ley sea en sí misma correcta, que deba ser aplicada. Si esa ley tiene irregularidades e inclusive está provocando daño, toda la población argentina tiene el derecho de eximirse de cumplir esta ley. Lo que pasa es que ese conocimiento no se transmite en forma pública, porque todos quieren que las personas cumplan, no que conozcan sus derechos. La aplicación de esta ley, ¿qué implica? Asegurar el monopolio de la inmunización química. ¿Por qué? Porque si la única forma que tienen las personas de adquirir inmunidad es a través de las inyecciones, hay un monopolio, hay una única manera. Es como si el día de mañana, por ley, dispusieran que las mujeres van a dar a luz por cesárea o que las mujeres por ley deben concebir in vitro. ¿Entienden a dónde apunta? Y encima, además, la gravedad en la Argentina que se da es que hay en total, si uno suma todos los refuerzos y todas que son las trivalentes, las cuatrivalentes y todo en total, llegarían a una cifra de 72 dosis, que en Argentina son obligatorias, lo que implica un gran negocio, porque en otros países no tenemos esta situación, en otros países son recomendadas junto a un régimen de coacción desde fuera que le hace creer a las personas que las necesitan. Entonces se hace juego en otros países, pero acá en la Argentina, acá son obligatorias, en otros países son recomendadas. En los demás países, por ejemplo, como España, las familias que se enteran de esto, de que no son obligatorias, que pueden tener los certificados, que los pueden presentar, ya no están cumpliendo con ese calendario. ¿Esta ley qué implica? Lisa y llanamente, una violación de los derechos del paciente. Acuérdense que les dije que va a estar el apéndice donde va a estar
toda, toda la legislación importante que necesitan tener en cuenta acá en la Argentina. Están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Porque yo minimicé. ¿Me escuchás, Francis? Ahí, ¿me puedes dar el ok? Sí, sí, se Hola. ve. Sí. Bueno, todas estas normas van a estar en la bibliografía, en un solo archivo están todos los derechos del paciente, los de las mujeres en el parto humanizado, está todo ese compendio que yo les dejé en bibliografía, que implica una violación a los derechos del paciente y una violación a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Y acá la vamos a invitar a Marcela Sangorrín, que tiene una gran trayectoria en investigación. No sé si te puedes desmutear, Marcela. Hola, ¿qué tal, Bueno, chicas? Marcela Sangorrín, no les quería compartir acá, después la pueden buscar. Hace poquito salió una nota en el diario La Prensa que dice Científicas bajo la lupa. Marcela, junto a Lorena Di Blasi, hizo un estudio muy importante en la Argentina, que hace poquito fue citado en un tribunal de Alemania donde se está enjuiciando a la empresa Pfizer. Y citaron el artículo de Marcela y de Lorena. Sí, hicieron un estudio en el que hallaron 55 elementos no declarados en estas vacunas que se aplicaron post-2020. Y acá en esta nota, que después también se las voy a dejar en material para que la lean y pueden apreciar toda la gran trayectoria que tiene Marcela, pueden leer parte de esto. Así que ahora la voy a invitar a Marcela que si nos quiere compartir un poquito para responder esta pregunta. A ver si te agrando. Ahí está. Sí, gracias. Bueno, aprendí mucho de todo lo que vengo escuchando. Eh, Gracias. y tuve 4 hijos, pero no estuve tan informada. Por suerte sobrevivieron bastante bien. Eh, pero bueno, gracias por este espacio para informar a tantas mujeres. Eh, en concreto, con Lorena Di Blasi, lo que estudiamos fueron las vacunas COVID-19, ¿no? Y, y no todas las de calendario, para aclarar. Y después para aclarar que también que yo de formación o de ideología nunca fui antivacuna, digamos. Lamentablemente, como digo, a todos mis hijos les apliqué las vacunas de calendario que antes eran muchas menos, ¿no? Eran unas 10 y fíjense, ahora subió a 72, como dice Luciana. Y es terrible lo que se hace hoy en día porque cambió la dinámica también, porque, a ver, ¿cuáles son los mitos, no? Ustedes que son jóvenes, o sus mamás, sus suegras, o toda la gente que las rodea, les va a decir, pero si todos fuimos vacunados y estamos todos bien, déjate de molestar. Bueno, yo hice un cambio de conciencia por toda la falsa de la pandemia, que es largo de explicar, y, y ahí me puse a revisar todo, como la historia de la medicina, lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Biología, que yo soy bióloga, ¿no? Hice mi doctorado en bioquímica, en microbiología, bueno, no importa. Toda mi formación la tuve que reacomodar y ver de la historia de la medicina ese mantra, por ejemplo, que nos dicen las vacunas salvan vidas, que es mentira, porque si uno lee, hay un libro muy bueno que se llama Desmontando Ilusiones, ¿no? Desvaneciendo Desmontando ilusiones. Ilusiones. Sí, queda en la Sí, bibliografía ese libro. que si quieren, lo debes tener en PDF, pasáselo a las Sí. chicas, a las que tengan ganas de revisar todo, porque son todos mitos que nos meten, como los otros mitos que contaba Francis, ¿no? De cómo debe ser el parto, de tantas cosas. Bueno, nos han inculcado todo eso porque es la industria, el negocio este tan grande que nos tiene atados, porque el Estado, el gobierno te las da gratis y es un gran negocio, y ahí nos inculcan y nos cambiaron lamentablemente la educación en las universidades, es decir, mi formación estuvo afectada también por este gran negocio, porque nunca me explicaron que hubo un momento donde se empezó a imponer esto por la industria farmacéutica, ¿no? Porque también, como decían ustedes, sobre todo Franci, ¿no? Volver a tener el poder de saber que somos seres vivos y que nuestra especie no es tan tonta
y no hemos perdido la capacidad que, que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tuvieron para tener hijos. Es decir, no hubiera sobrevivido la humanidad, los millones de años que tenemos como especie, y todas las especies, por ejemplo, digamos todos los mamíferos, ¿no? O todos los reptiles, eh, todos los peces, pero por ahí los mamíferos que tenemos ese compromiso de tenerlo adentro y tener que sacarlo, ¿no? No hubiéramos sobrevivido porque no existía la farmacéutica, las vacunas, los médicos, los obstetras. No, mentira. Es decir, nos han mentido en todo eso Ujú. y no es que todas las madres morían en los partos antes también, ¿no? Me voy de tema, pero bueno, que Ujú. ustedes me inspiraron, porque parte de esa mentira de que somos débiles y tontos y ahora precisamos tener monitoreos todos los días. Yo lo veo también con mi hija, que no tiene hijos, pero que también le hacen estudios y cosas que a mí me las hicieron a partir de los 40. Mamografías, qué sé yo, de útero, de esto, del otro, PAP, todas cosas que, ¿por qué negocio? Le digo, pero si tenés 20 años. Bueno, entonces tenemos que desandar todo eso, cada uno de ustedes sabrá cómo está formada y entender que en ese negocio estamos metidos y entonces lamentablemente no quieren nuestro bien. Y bueno, y hay un plan de despoblación, quieren que seamos menos, le echan la culpa a la especie humana de cambiar el clima y todo el cambio climático, también es mentira, ¿no? También es mentira todo eso, es geoingeniería, también les quiero aclarar que no somos culpables de que la Tierra ande mal y bueno, todo es una cadena de culpas y de negocios. Y bueno, y hay estudios de hace muchos años y estudios de muchísimos casos donde se asocia todas las vacunas infantiles y desde de lo que están ustedes ahora hablando, ¿no? Desde el primer día. Es decir, ¿cómo ha cambiado el concepto? Cuando yo estaba embarazada hace la primera vez, hace 34 años, yo no podía tomar ni un antibiótico, me tenía que aguantar cistitis, porque se cuidaba a la embarazada y al bebé de cualquier remedio. No podíamos tomar ni apenas una vallaspirina, no sé. Y ahora hasta las vacunan en el embarazo. Es una barbaridad recibir esos tóxicos en sangre que van al bebé y que ellos quieren hacer creer que así va a tener defensas. No, no, porque el sistema inmune del bebé lo que primero tiene que hacer es tomar la leche materna y ahí va a tener toda la inmunidad necesaria. Bueno, así que no dejen que las intoxiquen desde el embarazo ni el primer día. ¿Cómo le van a colocar el primer día la vacuna de la hepatitis B? Que la hepatitis B, por ejemplo, yo se la di a mis hijos adolescentes porque decían que prevenía la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, compartir vasos o jeringas, entonces la hepatitis, bueno, en la adolescencia, pero ¿cómo? Es decir, que no tiene ni fundamento médico, decir que el primer día hay que enfrentar al bebé a ese estrés. Imagínense esa fotito que mostró Luciana, alguien perfecto que sale de una bolsa que estaba recuidado, todo un ambiente, y salir y que te inyecten, te intoxiquen. Su sistema inmune no está preparado para la cantidad de aluminio, mercurio, todo lo que se ha descubierto que tienen las vacunas, y hay estudios a largo plazo de 20, 30 años de seguimiento cómo el aumento de la vacunación aumentó el autismo. La verdadera pandemia hoy es el autismo y los trastornos, todos los trastornos del espectro autista, pero es por culpa de estos metales pesados y de todo lo demás que venimos encontrando, grafeno, como las de COVID, también ADN de otras especies, porque como las vacunas y de especie humana también, como las vacunas supuestamente las cultivan en células de fetos abortados también, entonces ese ADN foráneo también afecta al sistema inmune del bebé porque no puede recibir en sangre, entre todos esos metales pesados, ADN de otra especie o de la misma especie, porque a veces es en porcino que se hacen. Em, Así que es terrible todo lo que afecta. Y está lleno de estudios a nivel químico de lo que tienen
tóxico, que no tiene ningún sentido a nivel médico. Hay otro libro también que se llama Tortugas hasta el fondo, que creo que lo tengo también completo, o un resumen, que es la serie de mentiras que hay, porque cuando vacunan las nuevas vacunas siempre las prueban contra la vacuna anterior, es decir, que no hay un control, doble ciego sería, un control de comparar un niño no vacunado con un niño vacunado y ver si le agarra más fuerte o menos el sarampión o lo que fuera. No, siempre el control es el sarampión, la versión anterior. Es decir, que es una serie de mentiras, por eso se llama así el libro. Bueno, Ujú. está lleno de libros, de bibliografía, no las quiero aturdir, pero confíen en que en la inmunidad natural, como decían las chicas, ¿no? Que el sistema inmune se va desarrollando paso a paso, primero con la leche materna, después con lo que se va enfrentando en el mundo y lo que se encuentra en su zona o en su familia. No puede ser que a todos nos pongan lo mismo, unos vivimos en Tierra del Fuego, otros en Chaco, y en otros países y a todos nos pongan lo mismo. No, no. El cuerpo va a desarrollar las defensas del lugar donde vive, del ambiente, y va a recibir las defensas también de la madre. Y, y hoy en día, por ejemplo, yo hablo porque los miedos que siempre le meten a las madres, ustedes deben conocer, yo conozco sobrinos de mi familia, chicos que hoy tienen 40 años, que no tienen ninguna vacuna, que tienen 15 años, que no tienen ninguna vacuna, que son perfectamente sanos, hasta más inteligentes y más capaces que los vacunados. Es mentira que las vacunas protegen, no, no, disminuyen las capacidades físicas y mentales. Así que eh, yo las exhorto a eso, a que se defiendan de esa posibilidad y que está científicamente comprobado que, si quieren les paso más bibliografía, sencilla o lo que fuera, o complicada para sus pediatras, obstetras, lo que fuera que las acompañe, y buscar todos los medios, como dice Luciana, de zafar de esta ley que es inconstitucional, que hace que las vacunas sean obligatorias, y creo que faltó agregar que son en Argentina además de forma compulsiva. Sí, ahora Es íbamos decir, a que ir no a esa solo es parte. obligatoria. Ujú. Claro, compulsiva, y eso es terrible porque te pueden obligar mal. Es decir, Ujú. no solo te sugieren obligatoriamente, sino que te pueden ir a buscar. Bueno, es terrible los testimonios que hay hoy en día, depende de la provincia, depende del lugar, depende de los Sí, jueces. Em, pero biológicamente les quiero transmitir la confianza de que los chicos van a ser sanos igual, y que sí, que son muy tóxicas y está muy comprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos, que todo el mundo se fija en el primer mundo, qué sé yo, ujú, no son obligatorias. Y se hizo un estudio de casi 15.000 chicos no vacunados, porque hay, existe y se los puede encontrar, contra otra cantidad igual de chicos vacunados a lo largo de 25 años. Y vieron que en todas las enfermedades los vacunados tienen menos salud, más enfermedad, 400 veces más de todo, de cáncer, diabetes, miles de complicaciones psicológicas, motrices, de todo tipo frente a los no vacunados. Así que, no sé, no los quiero llenar de información, pero sí de confianza y de que está certificado que no son necesarias, y al contrario, que hay que evitarlas. exacto, exacto, Marcela. Y todo lo que decís, también está añadido en la bibliografía. Incluso este año yo empecé a leer el libro de Aaron Siri, que es uno de los abogados en Estados Unidos que más investigó esto, y traducí, lo que hice fue, hice la traducción del capítulo 1, en la que él cuenta el interrogatorio que le hace a Plotkin, que es el llamado el padre de las vacunas. Y justo en esa interrogatorio que le hace, con una investigación a fondo sobre ese tema, este padre de la vacunología confiesa que fueron solo estudiadas 5 días la de la hepatitis B. 5 días. Y está ahí el testimonio que se los dejo en mi bibliografía para que vean que no somos anti nada, sino todo lo contrario. Somos personas que buscamos la congruencia
En todo caso, somos pro congruencia, pro investigación. No seamos, no queremos confrontar con las personas que están creyendo. Por eso yo trato en las redes sociales de no confrontar, sino decir, investiga un poco, no es así como nos están diciendo y este miedo que nos quieren volcar todo el tiempo. Así que sí, es todo parte de lo mismo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ahora De vamos nada, a gracias. seguir con la parte de las exenciones y después continuamos y agrega lo que quieras, lo que te sientas deseos de agregar, por favor, ¿sí? Está bien, está bien. Sí. A ver, acá. Bueno, además de las vacunas, yo lo que les quería dejar agregado para los que nos están viendo ahora, mamás embarazadas o que lo vayan a estar después, o las mujeres que están acompañando a mujeres embarazadas, además de las vacunas, está poniendo la vitamina K, como siempre que lo hacen por protocolo. A todos por protocolo no le piden el consentimiento de papá y mamá, se lo ponen ni bien nacen, como la fotito que les mostramos recién. Se la ponen y no sabemos la marca, ni el lote, ni las contraindicaciones, ni efectos adversos. Y esto lo sé porque estuve en contacto con familias que este año tuvieron bebés y se quejaron y dejaron una queja en la clínica porque ellos no habían autorizado esto y se enteraron de que se le habían puesto y cuando le dicen, decime la marca, dame el troquel, dame el prospecto, la enfermera les dijo que la tiran. Lo tiran, o sea, le dan un medicamento y lo tiran. Así que muy importante para las familias que ya sea que planifican su parto en una institución o en domicilio, pero después tienen un traslado, tener en cuenta también lo de la vitamina K, que parece una pavada, pero es otra inyección. Tiran el troquel, tiran el prospecto y ni siquiera lo registran en la historia clínica. La hora sagrada de derechos del bebé, la ley del parto respetado, no la cumplen, por supuesto. Y muy importante para destacar que acá en Argentina se estaría usando una marca que no está dentro del vademecum del ADMAT, ¿sí? Que es la GEMVAC. Esto lo pueden corroborar, hay un testimonio de la doctora Chinda Brandolino que está en YouTube, que está la filmación completa de su testimonio en la Cámara de Diputados cuando fue a exponer. Ella cuenta el caso de la autopsia que le hizo una bebé llamada Guadalupe, que falleció después de que le suministraron esta sustancia, debido a lo cual se investigó, se le hizo la autopsia y Chinda Brandolino en el dictamen dictamina que tiene relación estricta el haber recibido esta vacuna de la hepatitis B con la muerte de la bebé. Lo pueden buscar, está en YouTube, si no lo encuentran, me lo piden. Fíjense que acá también en Argentina hay abogados como Julio Razona y Luciana Acuña que están investigando y recabando información y pidieron el mes pasado a las familias que habían tenido niños vacunados del 2020 en adelante que mandaran fotos de los prospectos. ¿Y qué fotos le mandaron? Le mandaron fotos como esta que están viendo. ¿Qué es importante de ver acá? Que es la marca esta de la India, que no estaría dentro del Vademecum del ADMAT, y también muy importante que acá dice RADN, o sea que estarían usando para la fabricación de estas sustancias la misma forma de fabricación que las del COVID, que decían que tenía el ARN de este. Así que es muy importante saber esto, saberlo, porque si nosotros como familias no sabemos qué sustancias que están aplicando, estamos todavía más en peligro, porque inclusive hay familias que se los iba a decir después, dicen, bueno, voy a la institución que le pongan las necesarias para salir con los papeles y después no le pongo más. No es una opción esto. Ténganlo en claro que no es una opción. Fíjense la foto que les estoy mostrando. Fíjense esta que está chiquitita acá a la izquierda. Esa es la marca y este es el troquel que está en la cajita. Es la misma, ¿sí? Entonces, no es una opción, no es una opción ponerle las que están. No sé si, Francis, mientras puedes leer, dice, levantó la mano María Clara. Después vamos a hacer el espacio de preguntas. Otra que estarían colocando es la BCG, también marca India, fíjense acá a la izquierda, dice Industria India, venta bajo receta. Y fíjense que si leemos las contraindicaciones, dice expresamente, no aplicar a niños menores de 12 meses. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? No aplicar. Fíjense el peligro en el que están las familias que no están conociendo esto, inclusive los mismos profesionales de la salud, ya sean médicos o enfermeras o ayudantes, lo que sea, que se dedican a cumplir órdenes de protocolo,
están cumpliendo un delito, porque ni siquiera están leyendo el prospecto que dice que no aplicar a menores de 12 meses. O sea, ya trasvasando incluso la toxicidad, la falta de necesariedad, todo, con esta compulsividad que impone la ley, inclusive está indicado en el mismo prospecto que no. O sea, las familias tienen innumerables motivos para oponerse. Acá dice que no. Sin examen previo no se puede saber si están dañando la salud, no se puede hacer esto. Esto es lo que se llama evitar la iatrogenia entre los principios médicos. El médico tiene que tender a evitar la iatrogenia, a evitar el daño. Entonces, la familia ejerciendo los derechos del paciente, de los tratados y de todos los que le conté al inicio, tienen el derecho de ejercerlo, tienen el derecho de manifestar su voluntad. Y estos derechos, ¿cómo se ejercen? Reclamando, negándose, haciendo que se asiente la historia clínica la negativa, y que se asiente en el libro de quejas, pedirlo, asentarlo, sacarle fotos. Y muy importante, que lo usan como estrategia muchas familias, es no decir, no, yo no quiero que le pongan nada, porque a veces las familias se encuentran con que no estaban preparadas para afrontar esta situación, porque no habían planificado ir en una institución. Se encuentran con que la institución lo está amenazando con colocarle. Entonces, ¿cómo salen de esta situación? Porque estas familias no estaban preparadas con certificados de exención, no tenían prevista esta situación. Entonces, ¿cómo puede salir una familia si no lo tenía previsto? Y mínimo pidiendo el prospecto y viendo que ahí mismo dice que no se lo tienen que aplicar. Mínimo pidiendo la marca y viendo que no tienen el troquel, no tienen el troquel. Fíjense que no dice autorización de la ANMAT. O sea, ya tienen dos elementos para decir no, asiéntenlo en la historia clínica, que no deseo que le coloque, dado que tal situación. Eso en caso de que no tenga certificado de exención, porque si lo tiene, sería otra el accionar. O sea, ténganlo en cuenta estos, las familias que llegan a una institución y no estaban preparadas. Negarse, reclamar, exigir que se asiente la historia clínica y no decir que son anti nada, no permitir que lo llamen anti nada. Yo tuve un caso de una familia que le volcaron en la historia clínica que la madre no desea que le coloquen por ser antivacunas. Lo pusieron en la historia clínica, o sea, si le ponen eso a una familia, se tienen que negar y decirle, redacte de nuevo el instrumento, porque no soy eso, de ninguna manera necesito otras acciones para cuidar la salud de mi hijo. Así que rehaga el instrumento. Tenemos el derecho a que lo vuelvan a redactar y lo vuelvan a hacer y no permitir de ningún modo que nos traten de esa manera. Fíjense que acá yo les quería mostrar, esto es una copia de mi epicrisis, y ahí dice que le pusieron la hepatitis B al nacer a mi hijo. Fíjense que acá no dice marca, ni troquel, ni nada. Eh, Recibió la BCG, sí, mi hijo recibió todo, no soy anti nada, ¿sí? Y de la vitamina K, ni idea, yo no tengo ni idea cuál le pusieron ni nada. ¿Por qué? Porque en esa época que tuve a mi bebé, que fue en el 2020, yo no estaba preparada para ir a una institución porque había planificado mi parto en domicilio, simplemente necesité una intervención más para que el parto finalizara. Tenía 9 de dilatación, tuve que ir a la clínica por una cuestión particular, pero bueno, no estaba preparada, tampoco estaba preparada mentalmente con el conocimiento eficiente para cuestionar y decir no hagan esto, no quiero aquello, no haga lo otro con respecto a lo que se llama inmunización química. Ahora tengo otro conocimiento, no soy iluminada, investigué y me informé y ahora entiendo el error que cometí, por eso se los comparto para que otros no lo cometan. Fíjense, ahí está mi cara de ingenuidad con mi bebé recién nacido y mi bebé recién nacido recibió. No soy anti nada, ¿sí? Yo no sé la marca, ni el lote, ni nada de la vitamina K, por ejemplo. ¿Me preguntaron? No, no me preguntaron, le pusieron todo sin decirme. Me leyeron el prospecto para ver si mi hijo podía tener, o por mi familia, por mis antecedentes clínicos, intolerancia a alguna de las sustancias que tiene la vitamina K o alguna de las otras. ¿Me lo leyeron? No me lo leyeron, no me lo mostraron, no se registró el lote, etcétera. ¿Sí? Recuerden esto, la vitamina K no es obligatoria, como dicen, es una cuestión de protocolo, es un medicamento. Dicen que es necesaria para la coagulación sanguínea, es falso, porque hay otros estudios que evidencian lo contrario, que el bebé nace con la vitamina K baja por otras situaciones. No es necesario que se lo pongan a todos por protocolo, ¿sí? Y esta vitamina que dicen que le están poniendo, que sería K,
yo investigué que se produce a través de 3 métodos, que son estos que están acá, y uno de ellos, no les quiero explicar que investigué, pero bueno, se haría con la soja, de la fermentación de algunas hojas. Y la que se estaría dando en Argentina sería esta que se llama K-Viol, ¿sí? Y si nosotros leemos entre las reacciones y las contraindicaciones, siempre vamos a encontrar, ya sea en esta o en las vacunas que vamos a ver después, que tienen riesgos de reacciones adversas, ¿sí? Y en la mayoría de estos medicamentos inyectables, como lo son también las vacunas, uno de los riesgos más grandes es la reacción anafiláctica, que es una reacción severa de alergia severa que se compromete todo el sistema del bebé y puede llegar a morirse. Y fíjense, acá en contraindicaciones dice no utilizarse tratamiento de pacientes con, no sé, una cuestión alérgica, y se debe de considerar el riesgo cuando exista alguno de los siguientes problemas. ¿Cómo podemos saber qué problemas puede presentar el bebé si está recién nacido y no sabemos a qué va a ser intolerante? Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para defendernos y exigirles a estos profesionales que nos están coaccionando para que no lo hagan. Si a mí me preguntaran, ¿permitiría que se lo apliquen hoy? La respuesta sería no. Ampliaría mi plan de parto, lo planificaría mejor, y también en el parto planificado a domicilio planificaría bien qué sucedería eventualmente con estas circunstancias, y por supuesto que vería de tener el certificado de extensión. Y para ir ya bien a las extensiones, yo lo que le quería mostrar a todos para que entiendan, inclusive si llega a haber un funcionario judicial que lo vea, por suerte, que pueda tener la suerte de que lo vea, del tema de la jerarquía, que se están olvidando los funcionarios judiciales al mandar órdenes de compulsividad a que le apliquen estas sustancias a los bebés recién nacidos, se están olvidando de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es el orden, ¿sí? El orden en el que se van dictando las normas, y siempre las que están en orden superior son, digamos, las que mayor respeto tienen, por ejemplo, los tratados internacionales y la Constitución. Y las que están abajo son las que menor importancia tienen, y tienen que respetar todo el orden anterior, los principios de las anteriores. ¿Qué está sucediendo en la Argentina? ¿Qué está sucediendo? Que no se está respetando la jerarquía. ¿Por qué? Porque fíjense, en la cima de la pirámide jurídica que nosotros tenemos están la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Después tenemos en otro nivel los derechos del paciente, el Código Civil, la ley, los decretos, las decisiones administrativas y las resoluciones. ¿Y cómo se actualiza el calendario de vacunación? ¿Cómo se actualiza? Por resoluciones y disposiciones administrativas que nacen de dos organismos en la Argentina, que son la CONAIN, la CONASEBA y el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces ellos disponen, porque hacen algún tipo de reunión y dicen que hay que aumentar, que hay que reforzar, que hay que poner otra dosis más de lo que sea, hacen una decisión administrativa y después toda la población argentina tiene que ir cumpliendo como si fuéramos esclavos estas normas inconstitucionales. Y después llegan las comunicaciones a los funcionarios judiciales que no conocen el tema de la jerarquía por alguna cuestión de incumplimiento, de negligencia o de desconocimiento, y dicen, ah, bueno, no, están incumpliendo la ley, no puede ser, están poniendo al peligro al bebé, pero no se fijan todo lo que está sucediendo alrededor, o sea, desconocen los mecanismos de autorización, desconocen que, por ejemplo, en Estados Unidos se investigó y se denunció ante el Congreso de Estados Unidos la falta de estudios clínicos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Porque uno se lo dice a un médico acá y el médico lo mira como diciendo, ¿y qué me importa? No, ¿qué me importa cómo? ¿Qué me importa? Tenés la obligación de investigar, estás incurriendo en negligencia. ¿Por qué? Porque hay todo un trayecto desde que se habilita un estudio clínico, se aprueba por la FDA, se aprueba por los organismos, se aprueba la patente, se fabrica, se traslada a las multinacionales, y esas multinacionales fabrican estas sustancias y los trasladan alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sucede acá en la Argentina netamente? Se están aplicando sustancias que, si uno va al origen a investigar, hay falencias en el origen. Están mal producidas, no concuerda lo que dice, se hicieron mal los estudios, se hicieron por muy poco tiempo,
tienen efectos adversos que combinados entre todas las dosis hacen poner en peligro la vida. Todo eso, ese médico que no está actualizado o ese funcionario judicial lo está desconociendo y cuando manda a la coacción a que una familia se lo pongan en forma compulsiva, está también violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Así que es muy importante que nosotros como familias y los que somos profesionales como profesionales entendamos bien la jerarquía. ¿Por qué es importante entender la jerarquía? Para poder defendernos. Porque a veces tenemos, en algunas circunstancias, las familias están enteradas y tienen los certificados de exención, pero a veces no lo tienen. ¿Y cómo pueden salir de esta situación de peligro entendiendo la jerarquía y haciendo valer sus derechos? Hay una mamá que tuvo tu bebé hace también 2 años y en la institución donde los había tenido la presionaban, la coaccionaban y todo, y ella no tenía los certificados de coacción. ¿Y cómo hizo valer sus derechos? Por la palabra, por la queja, por el reclamo, con esa eficiencia verbal de entender cómo, dónde estaba parada. Por supuesto que le hubiese sido más eficiente tener el certificado de exención, pero bueno, no lo tenía. Les cuento esto para que vean que tenerlo es muy importante, el certificado de exención, muy importante. Si no lo tiene, una familia no lo tiene y hay una mujer como ustedes que son dulas, parteras, otras profesionales de la salud que están acompañando a familias, entiendan que hay distintas vías y distintas alternativas. Y si no lo tienen, pueden salir de esa situación, quizás con una externación voluntaria temprana, quizás presentando quejas, quizás llamando a un escribano, quizás requiriendo todos los prospectos y constatando que no tienen el sello del ADMAT, que no tiene la habilitación, que el mismo prospecto dice que está contraindicado. ¿Entienden cómo es todo este juego? Entonces, conociendo más, podemos defendernos mejor, inclusive apoyar más a la red que tenemos a nuestro alrededor, que eso es lo que queremos Francis, queremos Marcela, yo y todas las personas que estamos difundiendo la información. ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Sí? A ver, voy a prender la camarita porque yo para hablar, ¿todo está bien? Porque voy a continuar ahora con los pasos de la exención. Eh, Todo ¿Sí, bien. Francis? ¿Todo Sí, sí, bien? sí. Perfecto. Bueno, para que ahora salí hacia otra pantalla y me cuesta llegar. Ahí están viendo que dice analizamos los pasos para obtener la exención. ¿Lo estás viendo, Francis? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, número uno de los pasos, esto es aplicable tanto a una familia que tiene un niño por nacer como lo que tienen los niños ya nacidos, ya sean niños un poquito más grandes, adolescentes. El paso número uno va a ser siempre el mismo, localizar a un médico que esté al tanto, ¿sí? Porque no podemos ir a pedirle un certificado de exención a un médico que no está actualizado, que no entiende que está incumpliendo la ley del arte de curar, no entiende nada, no sabe, no está actualizado. Entonces a él no le puedo pedir porque voy a luchar contra la corriente, ¿sí? Tengo que buscar a uno que esté al tanto, ¿sí? Ejemplos, los pueden localizar en las redes sociales, si no nos piden los contactos, pueden ser el doctor Federico Bois, el doctor Bota, la doctora Liliana Sabó, la doctora Lucía Langer. Por ejemplo, la doctora Lucía Langer, que dio sus posiciones en la Cámara de Diputados el año pasado, está el video en YouTube y en el mismo video da su celular. Así que fíjense que están al alcance de todas las personas que necesitamos encontrar estos profesionales actualizados. Y si no, buscar en nuestras redes qué personas nos pueden dar los contactos, porque tenemos Activate Argentina, tenemos abogados como Julio Razona, Miguel Gianolfi, o sea, tenemos muchísimos referentes a los que les podemos pedir contactos y ver a qué profesional de la salud podemos acudir para hacer solicitar estos certificados, que no estamos inventando nada, simplemente estamos usando los mecanismos de defensa que nos habilitan nuestra propia legislación y esa pirámide normativa que les explicaba hoy. ¿Por qué es necesario encontrar con estos médicos que sí hayan investigado?
¿Por qué? Porque como mamá o papá responsable tengo que salir del esquema miedo-enfermedad. Y acá está la tapa del libro que citaba Marcela, ¿sí? Tortugas hasta el fondo. Ciencia y mitos de las vacunas. Si yo salgo de ese esquema de miedo-enfermedad, para salir correctamente de ese esquema, tengo que buscar un profesional actualizado. No solamente buscarlo para que me den el certificado de extensión y tramitarlo con él, sino para que me acompañe en esas decisiones. Porque si no, después, cuando el niño se enferme, voy a ir al sistema, al mismo sistema que me lo quería aplicar, y yo voy a tener miedo porque me van a decir, ay, seguro que es porque no tiene nada, porque vos sos exento o lo que sea. Entonces, si uno toma la decisión como familia de salir de ahí, de ese esquema, tiene que salir por completo y es necesario acudir a estos profesionales que sepan. ¿Qué hacen las familias? Le piden un certificado provisorio del que el bebé debe ser estudiado para descartar iatrogenia. O sea, como primera medida ya le piden ese certificado provisorio. ¿Sí? El médico lo que hace en esa consulta, quédense tranquilas también porque en la Argentina después del 2020 se habilitó la telemedicina. Entonces, si hay una mujer que nos está viendo, que está en Chubut, Salta, Mendoza, donde sea, puede localizar a médicos que están en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba o en donde sea y hacer telemedicina. Y ese médico, ¿qué hace? La atiende, le cuenta su historia clínica, la redacta, le manda a hacer estudios, le pide los certificados, todo a través de la telemedicina, o sea, a través de reuniones, así como estamos hoy de Zoom, y se genera toda la historia clínica, se generan los certificados y el médico se los envía. Eso es posible, no se lo pueden rechazar en ningún lugar. Entonces ese médico lo que hace es la historia clínica, relacionando todo, toda la historia, todas las intolerancias, incompatibilidades, alergias que puedan tener familia, mamá o papá. Y este médico o médica puede hacer un plan de estudios para analizar la situación que se le puede hacer a ese bebé cuando nazca. Y en virtud de todo lo que vaya a hacer este profesional, es que va a redactar este certificado de exención, que siempre va a tener como un mismo orden. Va a poner los datos completos del paciente, del futuro paciente, de la familia, y va a decir que dadas determinadas situaciones es que se prescribe la no aplicación de las sustancias inmunizantes. Y a ese certificado se le llama certificado de exención, que es lo que las familias presentan en las clínicas y en las instituciones de salud. Analizamos por qué es riesgoso un certificado no sustentado. ¿Qué sería un certificado no sustentado? Que las clínicas lo suelen rechazar. Un certificado que consiguen a las apuradas en cualquier médico que dice el niño no debe recibir vacunas. Ese sería no sustentado. ¿Por qué? Porque para negarse expresamente, porque el decreto reglamentario, que no nos dicen en ninguna institución de salud, hay un artículo en el decreto reglamentario 439-2023, el artículo 23, que dice, negativa expresa. Los padres o madres, por escrito, pueden oponerse y lo tienen que hacer en cada oportunidad, pero para avalar esta negativa expresa necesitan un certificado sustentado. O sea, el certificado sustentado sería el que les expliqué hoy, que se cumplió los pasos, que dice dado A es B. Si no está sustentado de esa manera, te lo pueden rechazar y el riesgo es alto, porque les van a decir, ay, no, no, se lo tenemos que aplicar, van a empezar a discutir y se van a generar todas estas situaciones. Beneficios de requerir un acta con un escribano. Si se dan determinadas circunstancias y la gravedad es tal que pareciera, como le pasó a un papá en Mar del Plata este año, en la clínica del niño, que llegó un oficial de policía con una orden judicial hecha en el mismo día. Era el caso de una mamá que acababa de dar a luz por cesárea, estaba en la habitación, hacía una hora que había nacido su hijo y le mandaron una orden judicial. Bueno, en este caso no requirieron la presencia de un escribano. Yo entiendo, por mi formación en derecho notarial y por mi experiencia, que la presencia de un escribano en una de estas situaciones puede bloquear esta orden judicial. ¿Por qué? Porque hay un funcionario público enfrente de otro funcionario público. Y con más importancia, un funcionario público notario que tiene la potestad de dar fe. ¿De qué va a dar fe? De la negativa expresa de los padres, va a dar fe de lo que manifiesten los padres, de lo que puedan llegar a comunicar, no sé, que no está habilitada por el ADMAT, el certificado, el mismo prospecto dice que no debe ser aplicable a
menores de 12 meses, etcétera. O sea, es beneficioso y puede llegar a bloquear. Es una herramienta más que pueden llegar a tener las familias. Para buscar resultados positivos, lo importante, si una familia ya se encuentra en situación de litigio, porque se encuentra con una institución que los está judicializando su caso, tienen que buscar un abogado proactivo. Proactivo es que entienda, que sepa, que sea eficiente. Y hay casos de familias que ya saben que van a tener a su bebé en la clínica y lo importante es que lo tengan presentado, que lo gestionen mínimo antes del nacimiento para que no se presenten estas situaciones de emergencia, ¿sí? Y es importante también decirle a ese abogado que los va a acompañar cuánto va a ser el honorario para acompañarlo, porque si no el abogado dice, bueno, esta familia quiere que la acompañe, pero no quiere que, no me van a pagar nada, no hago nada. Entonces, si nosotros como familias buscamos una vía de exención y sabemos que podemos salir mejor de estas situaciones con abogados, con escribanos y todo, son todas situaciones que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que yo les esté diciendo, miren, es esencial hacerlo de esta manera. Son maneras, son formas y son alternativas. Un papá de DIL, en la formación esta que yo doy en la plataforma, me preguntaba, bueno, en una situación así, bueno, listo, voy a la legítima defensa. ¿Es viable? Sí, la legislación te habilita porque te están atacando y vos para defender a tu familia atacás. ¿Viable? Sí, es viable, pero no te va a beneficiar porque ese funcionario que está ahí, policía, te va a detener, va a decir que te resististe a la autoridad, tu mujer va a quedar sola con el hijo, al hijo al final lo van a terminar vacunando, entonces no va a servir para nada. Lo que es mejor y más viable es organizarse mejor. A mí me habían hecho esta pregunta en la formación muchas veces, si son receptivos, si respetan los pedidos, y la respuesta es no. Las familias muchas veces presentan estos certificados de exención y igualmente intentan por todas las vías posibles y, ponerle la vacuna. Así que las familias no solamente los presentan, sino que tienen que estar defendiendo en cada instancia. ¿Y qué sucede? Me preguntan también en la formación cuando se judicializa. Hay situaciones en que lo judicializan y situaciones en que no. Todo depende de cada provincia, de las autoridades que estén en esas clínicas, de los representantes legales. Es muy variable. Por eso es importante estar informado y estar preparado. ¿Qué hacen las familias ante la orden judicial? Y bueno, algunas consienten porque no quieren pelear y otras avanzan y llaman al escribano, llaman al abogado y finalmente se retiran. Me preguntaban, ¿los funcionarios judiciales cumplen la ley? La respuesta es no, porque como vieron la jerarquía normativa, no la están cumpliendo porque están priorizando disposiciones normativas que están debajo en la jerarquía, priorizan esas sobre los derechos que están en los tratados internacionales a la salud, al consentimiento informado y todos los derechos que citamos. Los profesionales de la salud que cumplen esta orden bajo coacción, me preguntaban. ¿Qué sucede con estos profesionales de la salud? Y está siendo analizado porque si hay una orden judicial que obliga a esa familia a vacunar a ese bebé y están todos bajo coacción, ese profesional de la salud incluso debería tener el deber de ejercer la facultad de manifestarse y decir, no, mire, bajo coacción la medicina no se realiza. Hay principios médicos. En esta clínica no se debe cumplir una coacción. Esto tiene que manejarse por otras vías, tiene que seguir otras vías. Entonces, estos profesionales que incluso desconocen y los que conociendo cumplen las órdenes, estarían cometiendo irregularidades. ¿Deberían abstenerse de cumplir? Me preguntaron profesionales de la salud, médicos que trabajan en clínicas, hospitales. ¿Nosotros nos deberíamos abstener de cumplir la ley de vacunación? Y la respuesta es sí, analizando toda la jerarquía normativa, analizando el orden internacional, los estudios médicos, sí deberían abstenerse, porque el deber del médico es evitar la iatrogenia, o sea, curar a las personas, cuidarlas, no hacerles daño. Y siempre me vuelven a preguntar esto, si sería útil requerir la presencia de un escribano si hay conflictos. Sí, siempre es sí.
Y para eso, cuando nosotros podemos llegar a prever como familias que algo va a suceder, es conveniente contactar antes al escribano y dejar firmado incluso lo que se denomina solicitud, requerimiento en forma previa, porque así cuando lo llaman, el escribano ya sabe de qué se trata, ya está firmada la petición y el escribano al llamado acude a esa clínica y puede prestar ese servicio notarial a esa familia. Eh, Tienen que tener en cuenta que ni los profesionales de la salud, ni la policía, ni funcionario judicial desea ponerse en riesgo de cometer un delito. Nunca. Entonces, si está la presencia de un escribano que está constatando todas estas irregularidades y la negativa expresa de la familia, se va a parar la situación. Así que, Francis, ahora te paso palabra para que cuentes alguno de los casos de las familias y cómo lo resolvieron. A ver, estamos acá. ¿Me están viendo? Aquí estoy, pero estoy ahora sin cámara porque cambié de dispositivo. Bien. Bueno, si querés brevemente Este, contar algunos casos de experiencias, cómo lo resolvieron, que pueda llegar a ser sí, beneficio. Sí, bueno, al tener un parto planificado en domicilio, hay un registro de niños nacidos en casa, entonces ya hay como que en ese registro específicamente no piden vacunas, o sea, no piden el tema de vacunas. Entonces ya en ese sentido, las familias están más tranquilas, ¿sí? Eh, porque, bueno, ese registro de niños nacidos en casa es el único que queda aquí en Capital, entonces, bueno, nada, ahí es donde la mayoría de las familias están presentando a sus bebés, las familias que tienen parto a domicilio. Después de uno de los traslados que se hizo, también se presentó que el bebé no podía ser vacunado por este certificado de extensión de sección que estás hablando, ¿no? Ya la familia había planificado, ya había pedido el, el certificado, lo presentaron y bueno, se lo recibieron. Eh, Hay casos, como tú dices, que no los reciben y por ahí, bueno, las familias tienen que buscar esto, un escribano, poder hacer otra serie de cosas para poder evitar esas vacunas. Y luego tuve otro caso que no fue como en el parto en sí, sino una mamá que a los 2 meses de nacido el bebé, parto en casa, se enferma el bebé y bueno, de, mm, de toferina y bueno, llevó al bebé para este, el hospital porque lo veía que se ahogaba mucho y eso. Y bueno, ella lo que hizo fue, cuando no estaba el médico, salirse directamente, porque estaban esperando que terminara de cumplir los 2 meses, no, le quedaba una semana para cumplir, para colocarle juntas, tanto la del nacimiento como la vacuna de los 2 meses. Entonces, bueno, ella dijo que ahora no quería colocárselo porque el bebé venía enfermo, que más bien quería esperar un poco más, o sea, no negándose del todo, pero sin embargo, pues no la estaban escuchando. Y bueno, agarró su bebé y decidió irse. Firmó que ella se iba y bueno, realmente con los bebés es un caso aparte el tema de firmar si no se va, pero en este caso, o sea, de sacarlos firmando, porque como las vacunas son un derecho del bebé, es como que no te lo dejan sacar si no se las colocas, pero en este caso ya se fue, sin firmar, sin nada, o sea, se agarró su bebé y salió del hospital como si nada. claro. Entonces, claro, después obviamente la fue a buscar una trabajadora social y todo ese tema, pero bueno, esto está con su abogado, su escribano, así que bueno, el caso quedó ahí también. Más bien creo que ella inició una demanda contra el equipo médico porque la estaban cuestionando por tener parto planificado en domicilio, que además, como lo dijimos antes, es legal. Es un derecho. La mujer tiene derecho, sí. Perfecto. Bueno, Francis, vos me comentabas que ya te retirabas porque tenías un turno. Así que
No sé si te querés despedir ahora, que son 17:58. Sí, Hola. bueno, sí, ¿me escucha? Sí, Sí, tengo a mi hija que tiene el turno. Bueno, me despido. De verdad, primero, darte las gracias a ti por invitarme a este espacio. Eh, no suelo como que hacer mucho este tipo de cosas más que nada porque soy muy como, eh, mm, no, siento que no tengo la facilidad para estas cosas, pero bueno, gracias por la invitación. Me encanta poder informar a las familias, poder llevar también un poco de verdad a cada uno de esos hogares, poder hacer ver a las familias que hay opciones, que pueden elegir, que no están obligadas a tampoco estar insertas en un sistema de salud donde las coaccionan para terminar haciendo lo que ellos quieren. Y bueno, nada, ponerme a disposición de todas aquellas que quieran información, que quieran, pues, que tengan alguna duda. No tengo problema en que me escriban. eh, Así que bueno, quedo aquí a disposición. perfecto. Bueno, muchas gracias, Francis. Y acá les quería contar que Francis deja para todas las personas que estuvieran presentes y que vean el grabado. Esto es un cupón con 30% de descuento si quieren eh, formar parte de alguna de sus formaciones, que ya tiene una formación en parto fisiológica y una formación en parto después de cesárea, y deja un cupón de 30%. Ahí está el celular, se contactan con ella, es @ventris con b corta, punto sacrum, está su celular, donde la pueden contactar para poder ingresar a sus cursos. Y yo también les dejo a todos un cupón del 30% con la palabra fisiología. Si hacen clic y quieren cualquiera de mis formaciones, entran en la página códigovital.ar y poniendo la palabra fisiología, automáticamente también les va a hacer ese descuento. Así que también les queríamos decir antes que Francis se vaya eh, esta, esta noticia para que la tengan en cuenta, que no solamente nos pueden seguir en redes, sino que también pueden ingresar a alguna de nuestras formaciones y pueden seguir en contacto con nosotras, y seguramente podremos repetir y hacer otra, otro encuentro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Francis, por haber aceptado. Ahora yo voy a continuar un poquito con alguna pregunta que pueda responder, que no se extienda más, así que gracias. Te despedimos. Gracias a ustedes. Besitos. Besitos. Adiós. Adiós. Bueno. Voy a ver acá el chat, que debe haber un montón, pero como verán, yo ya tenía cargadas algunas preguntas que me habían hecho. Se pueden desmutear si quieren alguna. No voy a poder responder todas porque ya muchas em, fuimos respondiendo a lo largo de esta exposición. Em, a ver, si yo las puedo desmutear a todas de una sola vez, aunque sea para saludarlas. Participantes. Bueno, no estoy pudiendo. Voy a leer acá porque ya son las 18. Pero estamos muy bien porque estamos con 20 personas en línea, así que gracias a todas las que están y a todos, porque también hay hombres. Esa ya la habíamos respondido. Bueno, yo voy a exportar este chat y vemos cómo podemos responder a todas estas preguntas, que son varias, y no vamos a poder hacerlas hacer las respuestas hoy. Marcela, ¿estás ahí para despedirte? Hola, Sí, estoy acá. Muy bárbaro. lindo todo. Muchas gracias. Gracias Bueno, por haberme invitado. Y a mí también me quedan algunas dudas, pero ¿me podés hacer alguna pregunta puntual si querés que de lo que yo bueno, haya tengo el hablado? privilegio. No, Sí. en cuanto, porque mucha gente nos pregunta y después de zafar de todo esto de las vacunas, ¿cómo zafamos en el registro civil que también piden para el Ujú, DNI? Esa claro. no sé si la habían hecho.
Eso sí, lo que pasa es que para hablar de todo ese tema necesitaríamos una, una hora Claro, más. claro, Pero brevemente, mira, te cuento se puede. de las experiencias que tenemos de familias. Lo que hacen es, como contaba Francis, hay un registro en Capital que registra bebés nacidos en casa. Y en el interior hay lugares donde no piden las constancias. Eso por un lado, saberlo, que vas a registrar y no te las piden. Otros sí las piden, pero lo que tenemos que Sí, saber dónde sí las piden es que la misma ley y la reglamentación indica que la no presentación de las constancias no impide, ¿sí? La reglamentación, el decreto 439 de 2023, que va a estar en la bibliografía, yo te lo voy a mandar a vos también, Marcela. Dice el artículo 13 que la falta de presentación en ningún caso supondrá impedimento, ¿sí? Lo que ellos hacen, tienen el deber es de comunicar el incumplimiento, pero no impide que te generen el DNI, ni el certificado, ni nada. No lo impide, lo dice el mismo decreto. Nosotros como familias tenemos que saber que la falta de presentación no impide ni la inscripción de un niño en el colegio, ni la inscripción en un club, ni la solicitud de DNI. Lo dice el mismo decreto. ¿Me entendés el sesgo que hay de información que no nos dicen sí, todos nuestros claro, claro. derechos? No nos dicen, no impide, Sí, porque conozco casos que se lo han que sí, sí, impedido, sí. no Claro, impide. claro. Bueno, y tengo contacto con un papá que también está en la formación, que el bebé nació en febrero, se externó voluntariamente un domingo para evitar toda esta confrontación, porque él le había presentado certificado de exención y se retiró. Y así que fueron a hacer la partida y después de la partida, como ya se habían pasado los días para la identificación, está haciendo todo online y online simplemente hay un ítem donde dice presenta certificado de exención y lo adjunta. Así que no es tanto el bloqueo que hay, sino es entender cómo funciona para ejercer los derechos, ¿sí? Si uno tiene el certificado de exención, tiene que ir para adelante. O sea, Claro, reclamar y hacer valer las normas, que las mismas normas que dicen que no impide, ¿sí? Así que bueno, genial. después tendremos que ampliar en otra reunión para toda la cantidad de casos. Viste que yo te decía, en cada jurisdicción, en cada provincia, en cada ciudad es distinto, es completamente Sí, sí. distinto. Esta mamá que tuvo a su bebé en la provincia de Buenos Aires, en otra ciudad hace 2 años, ella fue a inscribir allá en esa ciudad, que es por Balcarce, y no le pidieron nada. Y ella no tenía las constancias y no tenía la exención, nada. O sea, hay distintas variables. Siempre es mejor tener el certificado de exención, porque eso es lo que más va a ayudar a la defensa de cualquier situación que se pueda presentar. Fíjate el caso que contó Francis. Llevan a ese bebé a atención médica a los 2 meses y le querían poner todas juntas. Sí, 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 por eso. Entonces hay que prever como familias informadas toda la secuencia, no es resolver solo las del parto, Mm. No, son no. todas. Uno toma una decisión, por eso al principio cuando yo decía las claves para decidir, es la congruencia, la alineación. Si yo decido, tengo que continuar con esa decisión y seguir defendiendo, porque el sistema siempre va a querer coaccionar, ¿sí? Así que bueno. Muy Gracias a claro. todas. Ya nos extendimos más de la cuenta de lo que teníamos previsto brindar, así que, pero bueno, consideramos que era interesante y muy valioso compartir este conocimiento con todos. Así que gracias, Marcela, por haber estado acá. Gracias. Te voy a Gracias, hacer gracias a llegar todo ustedes. también. Bueno, gracias Bueno, a sí, todas. espero el material. Vamos a mandar el material y también la grabación. Y acá dice alguien, Gracias. Lucía, consulta pediatras. Bueno, después te pasamos los contactos. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias, Luciana. Gracias a todos.